Bien, ya estamos de regreso en esta edición de CNN Prime y bueno, ha sido una jornada importante en cuanto a la situación judicial en esto que se ha denominado la causa de la trama bielorrusa y la situación de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Por eso mismo es que queremos profundizar respecto de lo que ha sido estas últimas jornadas con el abogado Jorge Valladares, justamente quien defiende los destinos judiciales de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Abogado, muchísimas gracias por estar esta noche acá en CNN Prime. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, lo que le quería consultar es ¿cuáles son los antecedentes o los datos que fueron proporcionados durante estos últimos días por parte del Ministerio Público en esta causa y que a usted, como defensa, le generan más dudas en este proceso? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Aclaro primero que para todo quien es interviniente en una investigación, en una causa criminal, es un poco complejo referirse a los antecedentes de la misma porque se supone que es secreta para los terceros ajenos al procedimiento. Pero ha sido público. Y por lo mismo, claro, me siento de alguna manera liberado de esa obligación de secreto o de reserva, porque en definitiva el procedimiento tuvo cobertura, lo transmitió Poder Judicial TV, el canal de televisión del Poder Judicial, y la verdad es que parece que los interesados o los principales responsables de este resguardo, que es el Poder Judicial y la Fiscalía, no lo consideraron necesario y por lo tanto me siento autorizado para referirme a los mismos. Y hecho esa aclaración, para nosotros es súper cuestionable, pero cuestionable desde la perspectiva del estándar exigible para la valoración de los antecedentes en esta etapa y de prueba en un juicio a futuro, los antecedentes que se recopilan durante el desarrollo de la Comisión de Ética. Básicamente porque todo, tanto la Comisión de Ética como el cuaderno de remoción y el inicio de la investigación por parte del Ministerio Público toman por fundamento noticias o publicaciones de la prensa, que en definitiva, según lo que aparece en los medios de prensa, es que pareciera haberse cometido un delito de determinadas características, etc. Yo no tengo, y en eso es súper importante para esta defensa, no hay ninguna objeción con la labor de la prensa, muy por el contrario, o sea, yo creo que es absolutamente necesaria y es una opinión ya más personal. Pero lo que sí nos parece relevante es que la gente tiene que saber que la metodología de la investigación periodística es muy distinta a la metodología de la investigación jurídica y la investigación jurídico-penal. Y le doy un solo ejemplo que yo creo que es súper clarificador en ese sentido. Por ley está protegido el secreto de la fuente en la investigación periodística. Por lo tanto, es la propia ley la que permite que alguien en el anonimato o desde el anonimato pueda entregar una información que además puede no ser corroborable. Porque en definitiva lo sostiene una persona respecto de quien nunca se revela su nombre. En cambio, cuando usted recibe investigación, o sea, cuando usted realiza una investigación, metodológicamente hablando, en sede penal, usted tiene la obligación de llevar registro de cada uno de esos actos. ¿Y usted cree que eso hasta ahora no se ha hecho así? Es que si el inicio de la investigación toma en consideración antecedentes que han seguido una metodología distinta, que no están en el estándar que exige la ley procesal penal, al menos a nosotros como defensa, nos parece profundamente cuestionable. Primero porque no es de los métodos tradicionales, por lo pronto. Siempre tiene que haber un acto generador de la investigación que se llama noticia criminis y tiene distintas modalidades. Y ojo, el Ministerio Público también puede iniciar investigación de oficio, que es la facultad de la que echa mano el señor Fiscal Nacional y que en definitiva da inicio a esta investigación. Pero donde nosotros atacamos es en los fundamentos de ese inicio, que toma por base, como digo, antecedentes que no tienen un estándar jurídico. Eso. Y en la Comisión de Ética también, si uno lo analiza bajo los parámetros de las exigencias procesales, constitucionales procesales, respecto de lo que se entiende por un debido proceso, ese contenido no fue llenado durante la Comisión de Ética. Entonces nuestro ataque no es contra la Comisión de Ética y eso también es súper importante despejarlo. La Comisión de Ética hizo su trabajo bajo los parámetros y se reguló
por el acta que es el auto acordado de la Corte, de la excelentísima Corte Suprema, que regula el procedimiento y punto. Pero en ninguna parte hay una exigencia, por ejemplo, de notificar los cargos o notificar cuál es el motivo de la investigación. Eso es una cuestión que evidentemente transgrede todo estándar de debido proceso. Pero, abogado, aquí se le imputan 12 delitos a Ángela Vivanco, principalmente, que es cohecho y lavado de activos. Y quizás me quiero quedar con el tema del cohecho, porque se hablaba de pagos, incluso dentro de los argumentos de los querellantes, por ejemplo, el Consejo de Defensa del Estado, se basaban en cuanto al relato o a la declaración. Usted me podrá decir respecto de la validez o no de la declaración de Eduardo Lagos, pero ahí se manifestaba que su defendida, Ángela Vivanco, vendía fallos a cambio de dinero, de sumas de dinero. Se habla de 90 millones de pesos, para redondear una cifra. ¿Esos no son antecedentes válidos que para usted puedan significar una acreditación del delito de cohecho? Mire, lo que yo opine respecto es intrascendente. Lo que importa poner de relieve acá es lo que dice el derecho, el derecho aplicable y que regula precisamente esos procedimientos. Cuando un imputado declara, hay un nivel de estándar también que debe cumplirse. La Fiscalía sostiene que ellos lo cumplieron y es labor de ellos y responsabilidad de ellos demostrar que así fue. Pero por ahora lo que yo tengo, o lo que tenemos todos los intervinientes, es un acta de declaración que no aparece firmada por ese abogado que se señala. Ese es un dato que para nosotros es súper relevante. Segundo, hay una acusación que formula, una denuncia que él formula en relación a trato vejatorio o trato injusto durante el desarrollo de esa declaración. Sí. Por lo tanto, si uno cruza esos dos elementos, ya uno puede de alguna manera decir los fundamentos de esta actuación de investigación están un poquito al debe y por lo tanto tiemblan también los cimientos de la fortaleza que podría significar esa prueba a futuro. Pero hay un elemento adicional y que se pierde un poco de vista. Un imputado, porque quien declara es un imputado, uno de los derechos que tiene principalmente es el de guardar silencio. Y si este imputado no declara en un juicio oral, no hay ninguna forma de confrontarlo. Y obviamente esto va a ser una discusión que se va a dar en la oportunidad que corresponde, que es en la etapa intermedia o de preparación de juicio oral, porque es ahí donde uno dice o solicita la exclusión de pruebas obtenidas con inobservancia de garantías fundamentales. Y aquí lo que la Fiscalía tiene por costumbre es hacer declarar a funcionarios policiales que presenciaron la diligencia. Y esa es una discusión que postergaremos para su momento, pero usted comprenderá que cuando había obligación de denuncia respecto de un trato vejatorio o injusto y habían funcionarios públicos y no lo hicieron, o sea, lo menos que uno puede decir que esas declaraciones son, o sea, esas posibles declaraciones de esos funcionarios que presenciaron la diligencia es a lo menos objetable. Ella, su defendida Ángela Vivanco, en el día martes de la semana pasada, cuando ella presenta la apelación por el tema de la querella de capítulo, ella manifiesta, entre otras cosas, que quería colaborar a toda costa en esta causa. Exacto. Ella hasta ahora no ha declarado, ¿cierto? Y ese es un punto sumamente importante, porque ella tiene toda la intención de declarar. Y como hemos señalado reiteradamente, no vamos a hacer difusión pública de su estado de salud ni de los problemas que la aquejan. Pero en algún momento, producto de aquello, se vio dificultada una declaración que estaba programada. ¿Cuándo se iba a dar eso? Durante el transcurso del año pasado. Estamos hablando marzo, octubre. Meses después de que se conoció. Sí, o sea, pero imagínense que ni siquiera estaban formalizados los otros imputados de la causa y ella había manifestado su interés. Y no se pudieron realizar porque un acto muy poco deferente, creemos nosotros, de parte de la Fiscalía, la citaron a declarar a Puerto Montt. Yo creo que a lo menos si había un interés manifiesto de ambas, manifestado por mi representada, pero también por parte de la Fiscalía que había accedido a la diligencia, y fue solicitud de la defensa, lo óptimo era dar las facilidades para declarar. De hecho, muchas veces se usa el de solicitar la colaboración de otras fiscalías
para que se desarrollen en el lugar o enviar a la policía para que haga la práctica de esas diligencias. Por lo demás, Carabineros es de Santiago, los que entiendo están a cargo de esta investigación. Entonces hubo esa oportunidad. Y ahí le hago yo la pregunta entonces, o es una pregunta retórica en realidad. ¿Por qué la urgencia en formalizar? Y si en un momento se estimó necesaria su declaración, ¿por qué no fue considerada esa posibilidad de a lo menos tomarle la declaración en forma previa a la formalización de la investigación? Nosotros tenemos la respuesta. Porque lo que tiene para decir la señora Ángela Vivanco desestructura de tal manera el esquema que hoy presenta la Fiscalía, que la obligaba a nuevas diligencias. ¿Y por qué no hacerlo ahora en este proceso para evitar, por Pero ejemplo... si no hay problema. Si el proceso, es que el proceso, y ese es un punto súper importante, como procedimiento propiamente tal, que esto es procedimiento, como procedimiento propiamente tal, esto parte el 9 de septiembre del año 2024, que es cuando está la resolución del fiscal nacional. Por lo tanto, desde ese momento existe, y por lo mismo durante el año 2025, pues tener noticia de esto, ella estuvo disponible para prestar esa declaración y no se materializó, no porque ella no quisiera, es porque no se otorgaron las facilidades para hacerlo. Hubo que desistir porque, como insisto, se le citó a Puerto Montt. Usted comprenderá que con los problemas que tiene, que arrastra de salud, tampoco es una persona que pueda llegar y abandonar el lugar. Pregunte usted cuáles han sido sus desplazamientos y se va a dar cuenta que doña Ángela, el foco hoy día es su madre, que está también con cuidado en un recinto especial, digamos, de atención de personas de mayor edad. Pero dentro del argumento que entrega el Ministerio Público en los últimos días, o en la formalización, señalan, entre otras cosas, que se trató de hacer desaparecer evidencia como chats, correos electrónicos, y que esto habría tenido una estructura pensada, una estrategia por parte de la misma Ángela Vivanco. ¿Eso es colaborar o no? O sea, hay dos preguntas y una supone que le respondí que sí a la primera. Entonces, no es que no hay tal situación. O sea, lo que ellos recabaron o que requirieron fue el teléfono que ella tenía asignado por la universidad. Y eso fue lo que se entregó. Y por lo tanto, yo no sé de qué... Pero colaborar podría haber sido también, bueno, me pidieron esto, pero yo también podría entregar esto otro. Sí, pero yo la pregunta que le hago, ¿quién es el que tiene que demostrar? ¿Ella? Porque esta pregunta, es que ese es el punto súper importante. Y eso es lo que nosotros acusamos que está ocurriendo. Porque en definitiva se pone a la persona que está siendo objeto o sujeto de la persecución a dar explicaciones cuando quien tiene que darlas o justificar su en este proceso, es el Ministerio Público. Pero si ellos no, porque este es un juego, y perdóneme que se lo plantee de esta manera, pero este es un juego en definitiva estratégico que la Fiscalía tiene que saber diseñar. Si no fue capaz de diseñar en su momento en términos de recoger toda la información, y solamente se lo digo con un dato, desde el 9 de septiembre pasaron 2 días apenas en que la señora fiscal regional, con bastante diligencia y bastante premura, inició los trámites de incautaciones. 11, 16, 20, hubo 4 diligencias de incautación dentro del mismo mes. O sea, ni siquiera hubo la oportunidad para decir, bueno, no colaboró. Si la Fiscalía estimaba que había una urgencia, debió proceder con la urgencia que correspondía. Pero así como el Ministerio Público tiene que comprobar sus antecedentes ahora, después, en el juicio oral, serán pruebas o entregarlas al tribunal. Por el lado de la defensa tienen que demostrar la inocencia. Por lo tanto, haber entregado más de lo que se pide es en beneficio de eso mismo, ¿no? Mire, hay una norma súper importante que regula, no la voy a decir porque en este momento no recuerdo creo que es el 194 del Código Procesal Penal, que sostiene que uno, para declarar, si se allana a declarar, el Ministerio Público tiene la obligación de entregarle los antecedentes de la investigación y todo lo que ésta arroja en su contra. O sea, hay un deber de información de la Fiscalía respecto de una persona. Entonces, este juego yo encuentro que es un poquito tramposo en lo argumental, no lo digo ustedes, sino que en definitiva lo que se está sosteniendo en el debate, digamos, porque en definitiva, si la Fiscalía no dio cumplimiento, ¿por qué tenía la obligación mi representada de entregar más allá de lo que no se le estaba informando? Hay un deber
perentorio, categórico para la Fiscalía de informar. Si quiere una declaración, si quiere obtener información, tiene que también informar, porque nadie se va a tirar a la piscina a declarar. Le voy a decir más. Yo no soy un aparecido en esto. Yo he estado tramitando desde el año... Yo hice mi práctica en la penitenciaría el año 93. Por lo tanto, tengo bastantes años de conocimiento de cómo ocurre. Y cuando una persona declara sin saber, termina diciendo cosas que lo incriminan sin serlo. Terminan diciendo cosas incriminatorias o autoincriminatorias sin haber tenido responsabilidad en los hechos. Y los casos abundan. Entonces, si lo ponemos en situación de garantía, la mínima garantía para que una persona se decida a colaborar es que a lo menos se le informe cuál es el motivo de la imputación o de la investigación en su contra. Usted, durante la audiencia, cuando responde a los cargos del Ministerio Público, manifiesta que aquí, en este caso, existe una camotera institucional. Sí. Y aquí le pregunto, o le sumo la pregunta, ¿de dónde viene esa camotera institucional? O sea, evidentemente que cuando... Pero tiene una conexión lógica en un contexto. Ajá. Y ese contexto es precisamente lo que nosotros decimos. No es posible que haya una precondena. Este es un concepto de un autor alemán que yo cito en la audiencia, que tiene que ver, pero que por lo demás tampoco es tan solo el único que lo dice, pero que tiene que ver con este nivel de prejuzgamiento cuando ya se concibe una determinada responsabilidad a partir de hechos como los reunidos en la prensa, que no han estado revestidos de un estándar jurídico en su recopilación o en su recepción. Entonces, sí. Solo para cerrar, cuando nosotros hablamos de camotera institucional, lo que hablamos en definitiva es que no puede, así como el Consejo de Defensa del Estado argumentaba a propósito de tanta coincidencia, ¿por qué tanta coincidencia entonces entre la fecha en que se abre el cuaderno de remoción, que es el 9 de septiembre del año 2024, y el inicio de la investigación penal, que es el mismo 9 de septiembre del año 2024? ¿Cuál es la conclusión lógica que uno obtiene? Es tal el nivel de apremio de la prensa sobre las instituciones que las instituciones lo que hicieron fue, me va a perdonar la señora Ángela el concepto, pero es un concepto que se usa discursivamente, buscaron su cabeza de turco. Ella misma lo manifiesta en una entrevista con Mega y ella dice que aquí se trató de sacrificar a alguien, pero ella apunta directamente a personeros de la Corte Suprema. ¿Usted cree que también surge desde ahí esa camotera institucional? O sea, a ver, yo responsablemente lo que digo es que hay una institución, Ministerio Público, y hay una institución que es un órgano del Estado, que en este caso está encabezado o representado por la Corte Suprema, que coincidentemente en un mismo día deslindan su responsabilidad a través de sus actuaciones. En un caso es el abrir el expediente administrativo de remoción y en otro lado es la decisión de iniciar esta investigación. Entonces, dos instituciones que inmediatamente y en forma paralela, yo no digo que haya una coordinación, pero alguna explicación tengo que tener. Y la explicación es, veamos el nivel de incidencia que tiene la prensa en esto. Por lo tanto, lo que yo digo es que las actuaciones de estas instituciones buscan satisfacer un requerimiento de la prensa más que sus propios requerimientos internos. Ese es el punto. Y lo que motiva, en definitiva, y ese es cuando hablamos de la precondena o el prejuzgamiento, porque en definitiva, para todos, desde ese mismo día, la señora Ángela Vivanco ya es culpable. Y permítame decirle, ella todavía, legal y constitucionalmente, es una persona inocente. Yo defiendo a una inocente, y eso es súper importante que la gente también lo sepa. Y ahí, y a propósito de este concepto de la camotera institucional, me quiero quedar ahí porque entiendo que usted ya anunció que van a apelar a la medida cautelar ante la Corte de Apelaciones. ¿Va a tener que enfrentar a los mismos que usted señala que podrían ser los... No, pero a ver, pero hay una confianza. ¿De la camotera institucional? Sí, pero es que tenemos que separar ideológicamente... ¿Y de una u otra manera podría llegar a la Corte Suprema también en algún momento situación va a llegar a la Corte Suprema, sí, y hemos visto que incluso desde la primera instancia han aparecido con algunos amparos en la excelentísima Corte Suprema. Y a mí no me cabe duda, y quiero ser súper claro, que al momento que se resuelva se va a resolver conforme a derecho y con una razón de justicia. Y en eso la señora Ángela no se pierde, y esta defensa tampoco. Confiamos ciegamente en la justicia, porque una cosa son los actos de justicia y otra cosa son los actos institucionales, porque ese acto no es un acto de jurisdicción, ese acto de abrir un cuaderno administrativo es un acto correccional. De dentro de las facultades de la Corte Suprema, pero no es un acto, es un acto disciplinario finalmente.
Y a eso es lo que hablamos de la camotera. Y esto de la apertura de la Fiscalía es como un poco decir, bueno, no nos podemos quedar abajo, está Si usted se fija, pongámonos un rato, no tenemos mucho esfuerzo que hacer, pero pongámonos un poco en los zapatos del fiscal nacional. ¿Por qué lo lleva a decidir eso? Y yo decía, si usted mira la resolución de inicio, tiene el aval de dos grandes profesionales de la Fiscalía Nacional. Uno fue fiscal regional y otro es fiscal regional actualmente. Don Eugenio Campos, que es el director de la unidad, y don Hernán Libedinsky, que hoy día es fiscal regional en Aysén. O sea, no podemos decir que estuvo desprotegido o desprovisto del apoyo jurídico necesario. Ellos analizaron y ellos orientaron, y esta es una decisión de inicio orientada, porque en definitiva los antecedentes que en ese momento se conocían, ninguno permitía hablar de cohecho, ninguno. Usted podía hablar de torcida administración de justicia, podía hablar de revelación de secretos, pero no hay ningún antecedente, y menos con la precisión que hacen del 248 bis. O sea, yo creo que efectivamente en esto hubo un prejuzgamiento severo, y por eso que hablamos de esta camotera, porque en definitiva fue tomar una persona y someterla a este rigor, y qué es mejor que hacerlo firme desde el principio. Pero abogado, a ver, yo entiendo el punto, pero cuando se habla de pagos por un fallo, que hay una conexión, si bien usted me dirá, habrán llegado o no a las cuentas corrientes de Ángela Vivanco, tal vez no, tal vez sí, esto se va a demostrar en el proceso. ¿Usted cree que aquí hay alguien más dentro de los que hoy día pueden estar formalizados? Pero usted se fija que la pregunta que me está haciendo me está trasladando en el tiempo, porque la pregunta que yo le respondí anteriormente, ajá, decía relación con los fundamentos tenidos a la vista, y los pagos a los que usted se refiere, ninguno estaba contenido como elemento al momento. Pero que fueron expuestos durante la audiencia de formalización. Sí. Pero si eso no está en discusión, o sea, igual sigue en discusión respecto de la validez de la información que se aportó. Sí, no, pero para nosotros sigue en discusión la validez de esa información. No, lo que yo le quiero de alguna manera corregir en lo que usted me está preguntando, y perdóneme que lo plantee en esos términos, ¿sí?, es que en el momento en que se decide iniciar la investigación por la Fiscalía y en el momento en que se abre el cuaderno disciplinario, nadie había hablado de pagos, por lo tanto nadie podría haber hablado de cohecho. Ya, perfecto. Entonces diga, o hago una investigación. Pero entonces aquí, usted mismo me lo ha dicho, el 9 de septiembre del año 2024 se inicia esta investigación. Ya ha pasado bastante tiempo, cerca de un año y medio. Sí. Es tiempo prudente el que se tomó el Ministerio Público para poder reunir antecedentes, sí, y poder exponerlo en una audiencia de formalización, sí, a su y no defendida. Llegaron con un informe patrimonial, por ejemplo, que el mismo tribunal estimó que era importante, y ellos mismos reconocieron que lo estaban haciendo, pero no lo tenían. Y de ahí viene entonces la pregunta, ¿y cuál es la urgencia? Y ahí es donde volvemos a retrucar nosotros y decimos, bueno, porque aquí hay un interés de demoler la imagen de una persona, porque no se entiende la premura que hay respecto de ella, cuando no se tienen todos los antecedentes, cuando se está imputando por movimientos financieros, y no tiene usted un informe pericial de movimientos patrimoniales. O sea, eso demuestra que hay un nivel de prejuzgamiento, se ha preconcebido una idea respecto de ella y hay un propósito manifiesto que tiene que ver precisamente con que a ella se le considera culpable desde mucho antes. Entonces, esos son los elementos sobre los cuales nosotros queremos poner y llamar a la atención, porque en definitiva son ilustrativos de que aquí está intencionado. Y yo le pongo el caso de una persona que declara acá, que es el imputado Gabriel Silver. El imputado Gabriel Silver declaró diciendo que efectivamente conocía todo lo que de alguna manera ha llegado a conocimiento de los tribunales. Eso es lo que él señala. Sí. Por lo tanto, si hubiese un cohecho, él sería un sobornante y además que llevó provecho, porque él reconoce haber también recibido honorarios. Y los análisis contables van a dar cuenta de quienes recibieron dinero a partir de eso. Y él litigó en la causa. Por lo tanto, él no podría alegar desconocimiento. Entonces, la pregunta que uno se hace es, está el socio Lagos, está el socio Vargas, están dos auxiliares de Javer y sí, Nagle.
y está Gonzalo Migueles, que es la pareja, y hoy está la señora Ángela, además. Entonces la pregunta que hicimos nosotros, un poco retórica, pero que es bastante al hueso, ¿y el señor Gabriel Silver dónde está? Ese es el punto. Usted mencionó también que aquí faltaban, yo voy a O sea, a utilizar mí me sus gustaría palabras. ver en el estrado, se lo digo directamente, a mí me gustaría ver en el estrado para que se use. Aquí se ha hablado mucho y se ha gargareado mucho con la igualdad. Bueno, entonces si esto es igual, ¿por qué hay una persona que goza de una protección especial? Se está protegiendo al señor Silver y no sabemos las razones de por qué. Y usted hablaba también en la audiencia que ¿por qué no están otros 5 magistrados? No, y es que bueno que me pregunta. Es que le voy a sumar una pregunta. ¿Va a pedir que se interrogue a esos 5 magistrados? No, ¿Por qué no? O sea, si nosotros pedimos que se les tome la declaración, va a ser porque, y créame que está dentro del análisis, pero le respondo que no en el contexto en que usted me lo plantea. Pero nosotros claramente vemos una expectativa de antecedentes favorables a doña Ángela en la declaración de esos ministros. O sea, y que no se confundan las cosas, porque en definitiva esas son personas que participan de un acto jurídico procesal, que es una sentencia que se dicta, y en esa sentencia lleva la firma de 5 personas. En la del día 30 de junio, que de la audiencia del 30 de junio con la sentencia del 4 de julio, hay 4 votos a favor y 1 voto en contra. Para mí, más allá de la situación en que cada uno se encuentre hoy día, ninguna de esas personas dudo de su honorabilidad, personalmente. Pero yo lo que digo, pongamos en contexto, hay una persona que vota en contra de lo que se resolvió, que no creía que debía procederse porque consideraba que no tenían derecho, porque consideraba que había un juicio arbitral, que es donde debía resolverse este asunto. Un juicio arbitral que todavía sigue vigente, por cierto. Si yo voto en contra, analizo y me toca redactar ese fallo, que es el caso, que es la señora ministro Gajardo creo que sí. Gajardo. O sea, obviamente que lo miró con lupa, obviamente que tiene que haber revisado con lupa todo lo que pasó, porque, y aquí viene el tema de la connivencia, para que esto realmente se hubiera producido tendría que haber habido connivencia de los 5. Porque, fíjese, y aquí ya viene el tema de la racionalidad del cohecho. Porque si una persona es cohechada, hay un sobornante y que tiene interés en pagar, paga porque se produzca un resultado. O sea, a nadie le dan plata por lo lindo que es. Si en la teoría que plantea la Fiscalía había un propósito que era perjudicar a Codelco, y Codelco lo dice con todas sus letras, no tiene ni un empacho en decir que ellos se sienten perjudicados. Pero el perjuicio que ellos alegan solo se produce si y solo si intervienen los 5 ministros generando el acto jurídico procesal. Entonces, lo que nosotros queremos decir, y esto tiene que ver con un tema sobre la causalidad del acto, para decirlo en términos súper simples, uno recurre a la técnica de la supresión mental hipotética. Y aquí, déjeme terminar la idea porque es súper importante. 15 segundos. Si yo suprimo de esto a doña Ángela Vivanco y pongo a un abogado integrante, habría sido 3-2 o 4-1, pero el acto se habría logrado igual. ¿Me explico? Y entonces cuando yo digo los otros 4 ministros y no se atreven porque no pueden, porque demostrarían lo feble de su argumento, eso es lo que sostenemos. Es tan malo el argumento porque en realidad ese cohecho es casi un delito imposible porque no tiene ningún objeto, no tiene ningún objetivo, no tiene ningún fin y no se realiza finalmente no se realiza nada útil condicionado solo por la intervención de ella. Abogado, 10 segundos. ¿Hay intención de buscar un juicio abreviado en esta causa? No. ¿Ninguna? No. ¿Van a llegar hasta las últimas consecuencias? O sea, la inocencia se defiende en juicio oral. Perfecto. Jorge Valladares, abogado de Ángela Vivanco, muchísimas gracias por estar esta noche en CNN. Muchas gracias a ustedes por darnos también la oportunidad.